Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bienvenidos todos a la mesa redonda sobre genética, tendencias de selección, blanco versus ibérico, que va a tener lugar ahora. Mi nombre es Amelia Martín, todos me conocéis como Meli, y soy veterinaria del Servicio Técnico de Cubus. Pondremos un pequeñísimo vídeo de Cubus para que os situéis. Eso. Breve. Breve. Bien. Tenemos hoy con nosotros a 5 expertos con una misma pasión y un objetivo común: que los cerdos que todos producimos vayan mejorando. Y hoy que aprendamos cosas de ellos. Porque si reflexionamos, dentro de cada cerdo que producimos tiene mucha ciencia y mucha experiencia de los que estamos aquí, pero también tiene mucho talento, del talento que ellos aportan a la pirámide productiva con los animales que ellos aportan a la pirámide productiva. Y de eso trata hoy, de lo que ellos aportan, de lo que sus empresas y ellos como personas nos aportan a la pirámide productiva. Cada uno de ellos yo creo que podría escribir un libro, pero hoy nos conformamos con que nos den pinceladas al común de los mortales y aprendamos un poco hacia dónde, lo que va a pasar en los próximos años. Para mí el objetivo es para saber lo que va a pasar en los próximos años, cómo vamos a llegar, cómo vamos a conseguir aunar lo que producimos con lo que nos demandan mataderos, lo que nos demandan los consumidores y lo que nos demanda la sociedad. A ello vamos. La primera que va a hablar es Blanca Sebastián, de Axiom. Esa, ahí está. Que Blanca es una mujer cuya pasión son especializada en los programas de genética y con una pasión por hacer el trabajo bien hecho y convertir la genética en algo tangible y con alma. Y yo creo que nos lo va a demostrar ahora. Vamos a escucharla. ¿Se me oye bien? Sí. Muchas gracias, Meli, por tu presentación y, bueno, gracias al Congreso por la invitación. Os voy a hablar de la genética Axiom, genética francesa, y os vamos a hablar un poco todos de los índices de selección que tenemos cada uno en nuestra genética. Pero como yo creo que Axiom a lo mejor, al ser la más nueva, la menos presente desde los últimos años, voy a hacer también un poco de introducción, ¿vale? Se creó, un poco de historia, en 1989 con GenePlus y es Axiom desde 2016, cuando se fusionó con ADN. A partir de entonces, el último evento así importante ocurrió en 2023 con la adquisición de Choice Genetics. Esta es un poco la distribución que tenemos por el mundo, la presencia. Está marcado en color fucsia y además tenemos en color azul las filiales, ¿vale? Aquí se ve un poco mejor. Y tenemos en Brasil, en China, en Polonia y en España, que es, bueno, en la que más voy a insistir hoy, ¿vale? Os explico un poco la actividad que hacemos nosotros. Tenemos unas oficinas centrales en Tarragona y otras que están situadas en Lorca, en Murcia. Y tenemos la principal función genética allí en Tarragona, en una granja de multiplicación y selección, ¿vale? Ahora os explicaré un poco más la actividad que hacemos. Y la principal actividad de los bisabuelos los tenemos allí en Lorca, en el Centro de Inseminación de Espermática. Bueno, la granja que tenemos en Cataluña, esta granja de selección, está formada por 2 razas, ¿vale? Tenemos la línea genética Lars White, ¿vale? Que el objetivo de esta línea es hacer hibridación para poder producir F1s. En nuestro caso es la cerda adenia, ¿vale? Y luego esta cerda se distribuye por España. Y luego, además, la genética que nosotros hacemos aquí en España está basada en el Duroc, ¿vale? Que tenemos allí un núcleo de hembras y el objetivo es producir machos, que estos sí que van dirigidos a la cubrición para ibérica, ¿vale? Específica. Vale. Entramos ya un poco en materia y os voy a explicar un poquito sobre los índices de selección
Y os voy a hablar primero de la línea hembra. Os hablo de las dos importantes, como en la mayoría de genéticas, que son la Lars White y la Landras. Como estas líneas lo que van a aportar con la F1 es el 50% al producto final, también tenemos incluidos ahí, aunque se ve un poco pequeño, algunos a la izquierda índices ya relacionados con la productividad del macho. Pero vamos a centrarnos en los de calidad maternal, ya que cuando os explique sobre las líneas paternales ya hablaremos un poquito más, ¿vale? Nosotros en Axiom estamos sobre todo centrados en dos grandes grupos de índices, que serían la calidad de la camada, que se ve ahí arriba con un 30%, ¿vale? Sobre el 100 del índice, y otro grupo que es la prolificidad y capacidad de destete. Bueno, esto hablando de la Lars White, ¿vale? Y bueno, cambian un poco los porcentajes, pero al final el objetivo es obtener una F1 muy equilibrada y se compensan todos los índices que tenemos de las dos razas, ¿vale? Estos índices están a su vez formados por varios criterios. Como podemos ver en la calidad de la camada, tenemos entre otros el peso al nacimiento, homogeneidad y el número de lechones pequeños. Parece que nosotros buscamos lechones pequeños, pero es al contrario. Con la introducción de este índice nuevo, lo que se buscaba era eliminar todas aquellas hembras que tenían mayor posibilidad de tener este tipo de lechón, ¿vale? Con lo que conseguimos ya no solo un lechón con mayor calidad durante la lactación y menor porcentaje de bajas, sino que el peso al nacimiento estaremos de acuerdo que es muy importante para toda la vida productiva de ese animal, ¿vale? Y pasamos ya a la prolificidad y capacidad de destete, que ya serían calificaciones más atribuibles a la propia madre, ¿vale? Y está formado por nacidos vivos, entre otros, las tetas funcionales y la GMD-CMAT, ¿vale? Que es así como una ganancia media diaria de la calidad maternal. Esto lo que medimos nosotros en Axiom es la ganancia media diaria que tiene la camada completa desde el nacimiento hasta el destete, con lo que podemos ver una relación directa, más o menos directa, de la capacidad lechera de esta madre. Aquí os enseño un ejemplo de cómo afectan la inclusión de estos índices de selección en los datos productivos posteriores. Desde 2019 que se incluyó esto de los lechones pequeños, que de lechones pequeños hablamos con lechones de menos de 1 kilo al nacimiento, ¿vale? Se incluyeron en los índices, se empezaron a eliminar todas estas cerdas con mayor probabilidad y hemos reducido desde 2019 hasta desde un 20 y pico hasta menos del 15% que tenemos hoy en día en 2025 de estos nacidos. Hoy en día, seguro que sale a posterior este tema, pero está cambiando un poco la dinámica del tema de nacidos y tamaño de lechón, ¿vale? Yo creo que vamos todos un poco en la misma línea. Pero los últimos años nos hemos centrado en las genéticas en aumentar bastante la prolificidad, bastantes años atrás. Entonces se ha conseguido muy buen trabajo, ¿vale? Y también es nuestro caso porque aquí tenéis un ejemplo, desde 2015 hemos ido aumentando los lechones nacidos vivos en un 1,7, ¿vale? Pero no por ello en detrimento del peso del lechón, porque al final son dos criterios totalmente contrarios. No puedes tirar mucho de uno porque vas a perder del otro, es inevitable. Lo que nosotros intentábamos era mantener un equilibrio. Y también hemos conseguido aumentar poco a poco el peso del lechón. Siempre tendremos un límite y por eso hay que tener cuidado con estos dos. Hasta un 1,43 kilos de peso al nacimiento de media. Vale, os hablo ya un poco de las líneas macho. Estas son las 6 que nosotros distribuimos por España. Tenemos en la parte de arriba las líneas de Piedren y en la parte de abajo de Duroc. Arriba el Piedren PP, es el primero, está en más desuso, como sabemos, y luego están el Piedren NN, el alotano negativo, y el Valens, que al final es nuestro 30% mejor de los Piedren NN, ¿vale? Es como la élite de esta línea. Abajo tenemos el Thor, que es un macho que es híbrido entre el Piedren y el Duroc, ¿vale? Y luego nuestras dos líneas de Duroc, que el Iberaxiom, como veis, es el que nosotros producimos en Cataluña, que está totalmente enfocado a la línea ibérica, y el Duroc Axiom, que es el Duroc utilizado para blanco, que es el Duroc internacional. Me centraré más bien en hablaros de los índices de los dos Piedren de arriba y los dos Duroc, ya que el Thor, pues, al ser híbrido, no tiene los índices como tal, simplemente la media de los padres. ¿Vale? Aquí, pues hablando un poco del Piedren, ya veis que los criterios que os decía productivos, aquí son el 100%. Ya no nos interesan las calidades maternales y pues en 3 grandes grupos podemos dividir calidad de la canal,
crecimiento y el índice de conversión. A este nivel son más o menos equitativos, lo que nosotros buscamos. En cuanto al balance, nosotros seleccionamos ya no solo en base a unos índices de Bloop, sino también a unos rendimientos. No se podría calificar un balance si no cumple estos requisitos, que son la ganancia media diaria mínima de 1.100 gramos, grasa dorsal de máximo 6,3, el porcentaje de magro, como veis, de 70,6 y un índice de conversión inferior o igual a 2,09. Si no tuviesen todos estos requisitos, serían un Pietrin NN, no un balance. Vale. Empiezo hablando de los Duroc. En cuanto al Duroc internacional, ¿vale? Aquí ya no solo tenemos los 3 que coincidían con el Pietrin, sino que aquí añadimos la grasa intramuscular, ¿vale? Aquí ya no se busca solo rendimiento, sino que buscamos un poco de calidad y entonces unimos un 14% de la grasa intramuscular. Pero si hablamos del Axiom, del Iberaxiom, sí que vemos que cambia mucho porque ya no es el que mayor peso tiene el índice de conversión, sino que es el de la calidad de la carne. ¿Vale? Aquí lo veis un poco más comparativo, ¿vale? En todos cambia el porcentaje de peso en cuanto al índice global, pero daríamos importancia a los de mayor peso, que es claramente en el Duroc para blanco el índice de conversión y en el Iberaxiom la grasa intramuscular, ¿vale? Y ya que estamos y que lo producimos nosotros, os voy a hablar un poco de cómo producimos nosotros este Iberaxiom, ¿vale? Se produce solo aquí en España y tampoco se exporta, es para la ibérica de aquí. Y esta selección la hacemos desde 2021, ¿vale? Que se introdujo una población desde Francia y desde entonces se hace una selección específica para este camino, ¿vale? Separada de la otra. Criamos allí en Cataluña las bisabuelas y los bisabuelos y el objetivo, como decía, era producir machos dirigidos a la cubrición de hembras ibéricas, ¿vale? Y en cuanto a cómo controlamos los rendimientos y cómo hacemos la selección, unas pequeñas pinceladas. Y nosotros lo que hacemos es, entre otras cosas, pesajes entre 75 y 150 días de vida al control. Y entonces podemos medir la ganancia media diaria. A la vez que, sobre todo, damos mucha importancia al fenotipo, la caña, la pezuña. Evidentemente, estos criterios son eliminatorios. Si no cumplen estos criterios, no lo podemos seleccionar, ¿vale? Una caña fina, la pezuña totalmente negra. Y sí que vamos intentando coger unos animales un poco más de capa oscura, dedicados a un poco más ese fenotipo específico, ¿vale? Ya no solo medimos también la grasa dorsal a nivel del control, a los 100 kilos, sino que también hacemos una medición de la grasa intramuscular, ¿vale? In vivo, con el ecógrafo. Pero para poder afinar un poco más este dato, porque al final no es una medición muy directa, ¿vale? Depende mucho del operario y de cómo hagas las tomas de imágenes, también todos aquellos animales que tenemos de descarte y que enviamos a matadero se intentan analizar con métodos químicos directamente sobre la carne, de manera que podemos tener un dato más preciso de esta grasa intramuscular que ayuda a precisar a la vez el Bloop de la grasa intramuscular. Y como hablaba, son unos índices específicos y una evaluación para esta línea diferente a la Duroc. Y bueno, estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. La siguiente visión que vamos a tener es la de Jesús. Jesús Echard de Dambret. Jesús Echard representa la sabiduría práctica combinada con la experiencia. Ahí estamos. Es un hombre que habla claro, actúa con sentido común y como primicia me contó, y lo escribí, que a partir de noviembre será el nuevo director de Dambret para España y Portugal. Enhorabuena, Jesús. Esperamos tu presentación. ¿Todavía? Ahora. Pues muchas gracias a Anapor por la presentación y a Meli también por tu presentación. Y nada, deciros que desde la nueva posición que ocuparé en breve, pues estoy a vuestra entera disposición para lo que podáis necesitar. Y sin más, vamos a intentar explicar muy brevemente lo que estamos haciendo en Dambret. A ver, vamos a ir así.
Perdón, ¿cuál es? Ah. ¿Sí? Ahora. Ahí Bien. lo tenemos. Voy a ir muy rápido. Hay muchísima información en las diapositivas. No sé si Anapor compartirá con vosotros la presentación. Si no, al final tenéis mi email. Me enviáis un email, os la envío. Encantados de Dambret. Sabéis que somos muy transparentes y nos encanta explicar lo que hacemos y los resultados que tenemos. Pero todavía hoy tengo que explicar que el Peak Research Center danés es el propietario de Dambret, ¿no? Y esto quiero dejarlo claro porque a día de hoy, después de ya unos cuantos años, todavía tenemos que diferenciar lo que son líneas danesas de Dambret. Peak Research Center es propietario de Dambret y solo desarrolla el producto genético Dambret. Bien, es cierto, aquí no sé qué ha pasado, pero han saltado unas cuantas de golpe. Perdón. No. Bien, es cierto que el objetivo ha sido siempre el mismo, maximizar la ganancia para los productores, pero haciendo alusión a la charla de antes, que Gabriel ha comentado que se encontró en Alemania con un danés que dijo que los españoles éramos unos, ¿De aquella lo que manera? he dicho, hipócritas hay en todo el mundo, ¿vale? Dambret quizás sí, antaño era una empresa danesa creada para los daneses que exportaba lo que producía con un enfoque danés, hoy es una empresa global, que piensan global, y lo que os puedo decir que tanto el Peak Research Center, que es nuestro propietario, como Dambret, nuestra empresa, lo que piensan de España es que es el país más profesional del mundo. Y os lo digo así porque ellos lo piensan así. Que hemos hecho un gran esfuerzo por la reducción de antibióticos, también lo saben, pero que tenemos otras circunstancias que hacen especial nuestro mercado, como las cepas hipervirulentas y todo lo que está pasando, pues también somos conscientes. Y de ahí los cambios que os voy a explicar y hacia dónde va a evolucionar la genética Dambret en el futuro. Lo primero que vamos a hablar es el desarrollo del programa genético. Todo el mundo sabe que en el 2018 nos centramos en desarrollar un producto para el cebo. En eso hemos sido muy rápido, hemos conseguido unos números que no habíamos soñado en parámetros de conversión y crecimiento. Y estoy hablando de línea materna, ¿vale? En el 2022, también viendo ya la situación que veníamos viviendo, pues se hizo una reflexión hacia dónde queremos que vaya la genética y introducimos el primer parámetro que fue supervivencia del lechón. Cambiamos el famoso LP5, lechones vivos a los 5 días, por supervivencia del lechón, ¿vale? En el 2024 introdujimos también robustez en la cerda, que esto es bastante nuevo y después os explico. Y en el 2025, este año, hemos introducido un nuevo criterio que es ganancia de peso de la camada, que no es otra cosa que capacidad lechera, dicho de otra manera, ¿vale? Yo solo aprieto una vez, ¿eh? Lo que pasa es que soy cazador y a veces tengo el gatillo rápido, no sé. ¿Puedes ir pasando tú? Pues me vas a hacer un favor. Tira, sigue para adelante, 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 adelante. Bien, la supervivencia de la cerda es un valor que tiene alto valor económico y la heredabilidad es baja, pero además nos ha llevado tiempo obtener un modelo que sea fiable porque la evolución de los núcleos genéticos, sabéis que la renovación en un núcleo genético Dambret es de un 180% anual. Las cerdas se desviejan a primer ciclo y esto es por intervalo generacional para mejora genética. No nos permite medir la longevidad. Entonces se ha desarrollado un modelo genético en el cual seguimos líneas híbridas que están en granjas productivas con genealogía conocida para recalificar a los padres. Vamos para adelante. Pero, ¿qué ocurre? Que la mejor cerda es la que nos llega más lejos, ¿no? Y esta información nos llega a los genetistas 2 años y medio, 3 años más tarde. Entonces, lo que se ha generado es un sistema que cada vez que hay un evento de una cerda, recalifica a los padres, de manera que están recalificándose continuamente. Siguiente, por favor. Y nos centramos en una supervivencia, de momento, en las cerdas plurifactorial. Tenemos en cuenta la robustez en general, la resistencia a todo lo que aquí veis. Vamos para adelante. En el 2025 hemos introducido un nuevo criterio, ganancia de peso de la camada, con el cual esperamos 3 kilos de aumento de camada por año, lo que representaría 0,5 lechones. El Peak Research Center tarda en dar los datos, pero normalmente cuando dan los datos de lo que quieren conseguir lo clavan, os lo enseñaré después, ¿no? Pero claro, si solo pesamos la camada, hemos estado 4 años haciendo pesos de camada, peso al día 0, peso al destete, todos los lechones que salían quitados contaban como 0 y de esta manera
evaluamos la capacidad lechera de la leche en kilos. No hablamos de número de tetas, hablamos de cerdas que producen más kilos de leche. Claro, la heredabilidad está en torno al 12%, pero cuando somos capaces de combinar esos mismos parámetros con parámetros productivos y reproductivos, la heredabilidad nos sube al 21%. ¿Qué quiere decir? Que modelos complejos garantizan un mayor progreso genético y por eso podemos ir más rápido. Siguiente, por favor. Pero ahora esto todo es filosofía. Oye, sí, vale, muy guapo, lo ponéis muy bien, pero ¿qué pasa con los datos? Pues vamos a hablar de datos. Estos son los datos de nuestras líneas puras, medias, ganancia de 30 al sacrificio. Veis el Duroc, por ejemplo, que ya está llegando a los casi kilo 300, con 1,750 kg de conversión. Siguiente. O sea que lo que buscamos, el título de la charla es eficiencia y sostenibilidad, lo que buscamos es producir con menos recursos. En 4 años, como pone debajo, vuelves para atrás, por favor, hemos disminuido la conversión en algo más de 100 gramos. Siguiente. Y el crecimiento, pues hoy se ven ya granjas con más de 1,1 kg de crecimiento diario en el cebo y esperamos como media ya sobrepasarlo en el 2030. Pero claro, cuando hicimos esta selección genética para mejorar en el cebo, nos encontramos correlaciones negativas, ¿no? Perdimos supervivencia en los lechones, perdimos quizás algo de capacidad maternal en las madres. No es ningún secreto, empeoramos las bajas de cerdas, ¿no? Atrás, por favor, esta es importante. Si os fijáis en las 3 líneas puras y en el año 2022, cuando introdujimos los criterios de selección de cebo, la supervivencia de los lechones de las líneas puras bajó, y muy dramáticamente en la Landras y también en el Duroc. Si miramos a 2025 y miramos la línea amarilla y verde, que son las híbridas, al final es el cruce de estas 2 líneas, hoy, a 2025, tenemos un nivel medio superior al que teníamos en el 2018. Y esto lo hemos recuperado desde el 2022, que introdujimos el parámetro de supervivencia del lechón. No nos podemos centrar solo en el peso, nos centramos en otras cosas. Y en el Duroc también ha sido una mejora espectacular. Por eso también creemos que lo que vais a ver después de datos, una parte importante de culpa también es del Duroc. Ahora sí, la siguiente. Fijaros, en la parte de la derecha, 2018, clica, un clic, eso es. En la parte de la izquierda, 2024. ¿Qué pasó? Desde el 2018 al 2022, los productores daneses produjeron lo mismo. No son productores daneses, perdón, son productores daneses que trabajan con Dambred. Son 200.000 cerdas que nos reportan resultados anualmente y nos sirven para evaluar si el progreso genético que hacemos en los núcleos de selección llega a la producción, ¿no? ¿Qué pasó? Si os fijáis, del 2018 al 2022, encefalograma plano. Los productores daneses produjeron lo mismo, probablemente con más esfuerzo, porque al haber menos supervivencia del lechón, tienes que esforzarte más en las maternidades para conseguir una tasa de supervivencia buena, ¿no? En el 2022, recordar, introdujimos el parámetro de supervivencia en el lechón, ya en el 23 recogemos un incremento de un lechón, y en el 24 otro, 36,2. Y os avanzo, no lo he podido poner en la presentación porque es primicia, los datos del 2025 hasta octubre nos están dando otro lechón extra. Pero lo más importante, da otro clic, es que no ha sido porque hemos aumentado los nacidos vivos. Dambred siempre ha sido más producción, más nacidos vivos. No, estamos bajando la mortalidad del lechón, estamos aumentando la supervivencia del lechón, ¿vale? Tener en cuenta que estos números es mortalidad total, medida con nacidos muertos incluidos, ¿vale? Siguiente, por favor. Entonces, pues, ¿qué buscamos? Buscamos más lechones con menos cerdas, pero no a través de más lechones nacidos, sino a través de lechones más robustos, que es lo que nos está pidiendo el mercado, ¿no? Esto ya podríamos poner la otra columna, 37.3, es una mejora genética que nunca Dambred había conseguido y que dudo que alguien otro pueda hacerlo, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Este es el progreso genético, os lo dejo como tabla, el alcanzado en el 2023 y 24. No se ve el 24 porque está el logo de Dambred ahí encima, ¿vale? Pero lo más importante, al encontrar las correlaciones negativas,
al encontrar las correlaciones negativas, hemos sido capaces, o ya somos capaces, de continuar mejorando supervivencia del lechón, pero sin empeorar parámetros de cebo. Al contrario, estamos mejorando los parámetros de cebo. No irá al mismo ritmo que fue del 18 al 22, pero seguimos mejorando parámetros de cebo, que es lo más difícil, trabajar en robustez sin empeorar parámetros de cebo. Siguiente, por favor. Esta es lo que esperamos para el 2026. Recordar que el 25 y 26, perdón, el 24 introdujimos la supervivencia de la cerda. Ya hay en Dinamarca una tendencia a la baja, ha bajado un 1% la mortalidad, pero no viene por este parámetro que introdujimos supervivencia en cerda, sino que viene por la supervivencia del lechón. Creemos que al trabajar en supervivencia del lechón, ese parámetro también compensa a la madre, pero esperamos una mejora genética de prácticamente un 1% por año. Siguiente, por favor. Vamos, una más. ¿Qué buscamos? Producir más, producir lechones con mayor tasa de supervivencia, producir de una manera más fácil capacidad lechera, porque al final, como hemos visto estos días en las charlas, hay cada vez más granjas grandes, hay cada vez más granjas que trabajan en bandas a 5 semanas. Nosotros creemos que el lechón tiene que ser hipereficiente en el cebo, pero no podemos renunciar a la producción. Las granjas hoy nuevas valen 13, 14 millones y hay que pagarlas produciendo lechones, y produciendo lechones que sean eficientes. Pero al mismo tiempo hay que facilitar el manejo porque tenemos las manos que tenemos en las granjas, ¿no? Nuestra idea es ser capaces de poner 17, 18 lechones debajo de la cerda, lo vamos a ver en el futuro, y que las cerdas vayan con esos lechones hasta el final. Producir con menos recursos, eficiencia en el cebo, pero al mismo tiempo tener un producto de calidad contrastada. Siguiente, por favor. Este es nuestro universo de conocimiento. Intentamos todo lo que trabajamos llevarlo a manuales. Esos manuales intentamos tenerlos actualizados. La cerda corre más que nosotros. Entonces, todo lo que es alimentación va cambiando. Aquí tenemos Pilar, compañera del equipo técnico, que está siempre revisando y adaptando los manuales al español. Y están a la disposición de todo el mundo en las webs. Lo podéis encontrar, webs, apps, todos los sitios. Y nada más. Siguiente, cierro aquí. Os dejo mi dirección de correo electrónico para cualquier cosa que podáis necesitar de mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bien. Se están ajustando a tiempo. Bien. Siguiente, Manuel Revilla de Hendrix Genetics, Swine. Eso es. Manuel es el ejemplo perfecto de una carrera construida con talento, con ciencia y mucha energía, que ha ido de Extremadura a los Países Bajos, así, sin despeinarse un pelito. Y una excelente persona y un hombre encantador. Os dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias, Meli, por la presentación. Buenos días a todos, y permítanme que el primero que diga o que comience es dando los agradecimientos a Napor por organizar este congreso y por incluir esta mesa redonda, que junto con mis compañeros podemos hablar de nuestra pasión, que no es otra que la genética porcina. En esta presentación me gustaría, a ver si funciona, me pasa lo mismo que a Jesús, yo creo. Si podemos avanzar una diapositiva. ¿Funciona ahora? Algunos problemas técnicos del directo. Vale, pues si me pasas a la siguiente. En esta presentación lo que quiero compartir con todos vosotros son 3 mensajes. Estos son los 3 mensajes que quiero que os llevéis a casa hoy. El primero de ellos, comenzar con la fundación de Hendrix Genetics Swine, que estoy seguro que muchos de vosotros ya habéis escuchado, pero quiero compartir unos breves detalles sobre ello. El segundo punto que quiero comentaros es presentaros cuál es la cartera de productos de líneas machos, líneas finalizadoras, al menos las que tenemos con base Duroc. Y el tercero de ellos son los servicios genéticos que ofrecemos a las líneas ibéricas, a todos nuestros clientes de líneas ibéricas. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto, ahora sí ahora funciona, muchas gracias. Pues vamos a comenzar con Hendrix Genetics Swine, como bien ha dicho Meli. Swine, para aquellos que no hablen inglés, la traducción literal sería porcino.
nos está dando la guerra. Pero antes que nada, nosotros pertenecemos al grupo Hendry Genetics. El grupo Hendry Genetics es líder en genética animal multiespecies, y en esta diapositiva podéis ver todas las marcas con las que comercializamos en las diferentes especies. Tenemos presencia en aves ponedoras, en aves tradicionales, en pavos, en porcino, obviamente, la razón por la que estamos hoy aquí presentes, que en las diapositivas posteriores os enseñaré las líneas de productos que tenemos, y también tenemos presencia en acuicultura, con trucha, salmón y gambas. La apuesta del grupo por el sector porcino es una apuesta firme desde hace ya muchos años y que se ha visto materializada con la fusión que hemos realizado a finales del año pasado. Si puedes, por favor, pasar a la siguiente diapositiva. La fusión entre IPOR y Danish Genetics. Esta ha sido la apuesta del grupo, una fusión estratégica que hace que tengamos la propiedad intelectual tanto de todas las líneas genéticas IPOR y como de todas las líneas genéticas Danish Genetics. Y de la parte de Danish Genetics nos vienen todo un grupo de empresas que estaban bajo su paraguas, como pueden ser los portales de venta de Breeders y DTL, así como todos los núcleos genéticos y granjas de multiplicación. Por lo tanto, la estructura de la empresa queda como Hendry Genetics Swine, como marca de empresa, y luego 3 líneas de producto que tenemos. Líneas de producto IPOR con todas sus líneas genéticas, líneas de producto Danish Genetics con todas sus líneas genéticas, y recientemente hemos lanzado una nueva línea de producto, Nexus, que es donde iremos añadiendo las nuevas líneas genéticas que vayamos generando. Si traducimos qué significa Hendry Genetics Swine en números, somos una empresa multinacional con 450 empleados distribuidos en todo el mundo. Tenemos instalaciones propias en 8 países y estamos presentes en más de 48, ya sea con gerentes de ventas, con distribuidores oficiales. Un dato importante, tenemos más de 30 genetistas y especialistas en servicio técnico para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, y tenemos 20 núcleos de selección con alto estatus sanitario. Y ahí es donde producimos nuestros 11 productos que a día de hoy tenemos en nuestra cartera: 4 líneas macho en pureza, 4 líneas hembra en pureza y 3 líneas híbridas o F1. Y un número que me gustaría que recordaseis es esos 17.000. Tenemos 17.000 animales en pureza que nos permiten realizar la selección genética. ¿Y dónde están distribuidos nuestros núcleos genéticos? Los tenemos distribuidos en los diferentes continentes. En Norteamérica tenemos núcleos genéticos tanto en Canadá como Estados Unidos. En Sudamérica lo tenemos localizado en Brasil. Obviamente Europa, muy relevante para nosotros, tenemos núcleos genéticos en Dinamarca, Alemania, Francia y España, país estratégico para nosotros. Y en Asia tenemos núcleos genéticos en China. En todos estos núcleos genéticos es donde realizamos nuestro progreso genético con esos 17.000 animales, y aseguramos que haya una conexión entre todos estos núcleos genéticos vía el intercambio de semen entre ellos. De esa manera aseguramos que la misma calidad de animal la podemos encontrar en todos nuestros núcleos de selección. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Después, cambiando de tema, me gustaría presentaros las líneas macho, las líneas finalizadoras con base duro que tenemos en la empresa, y son estas 3 que vemos en pantalla. De la parte de líneas de producto Danish Genetics, aquí se ha cambiado un poco la tipología de letra, tenemos nuestro Duroc danés, que comercializamos con el nombre de Danish Duroc, y después de la parte de líneas de producto IPOR tenemos dos líneas genéticas Duroc, nuestra IPOR Magnus y nuestro IPOR Canto. ¿Y cuáles los elementos diferenciadores de cada una de estas líneas? Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí los tenemos. Si empezamos por el Danish Duroc, es un Duroc que tiene base danesa, cuya principal característica se caracteriza por su eficiencia y por sus rápidos crecimientos. Después, si ascendemos, tenemos nuestras líneas genéticas que comercializamos con el nombre de IPOR, con nuestro IPOR Magnus, un animal robusto que tiene buenas eficiencias y buenos crecimientos, pero su elemento diferenciador es la calidad de la canal. Y por último, nuestro IPOR Canto, que es nuestra apuesta para la calidad de la carne.
Ya que estamos aquí en España, en el que el sector ibérico es importante, me gustaría mostraros algunos detalles más de nuestra línea Ipor Canto. Como he dicho, principalmente todo el progreso genético lo centramos en esta línea para producir animales que ofrezcan calidad de carne, y un importante factor que utilizamos en esta línea genética es la uniformidad de la camada. Consideramos que es muy importante tener uniformidades de la camada que nos permitan que desde el nacimiento hasta el sacrificio esos lotes se mantengan uniformes y que nos produzcan canales uniformes. Pero no solo que esos canales sean uniformes, sino que también que presenten una calidad superior. Y para nosotros una calidad superior principalmente se centra en una buena grasa intramuscular, el famoso marmoleado, e importante también valores superiores de pH, importante sobre todo para aquellos productores que hacen productos elaborados. En esta línea genética, en el Ipor Canto, el programa genético con el que desarrollamos esta línea, lo podemos ver en pantalla, 28% de presión de selección se lo destinamos a calidad de carne, principalmente a la grasa intramuscular. Después, equitativamente, con un 25% al crecimiento y un 25% a índices de conversión. Aquí lo que buscamos es, con el crecimiento, aumentarlo desde el nacimiento hasta el sacrificio, y con el índice de conversión prácticamente hacer animales más eficientes y que nos permitan reducir los costes de producción tan importantes que son a día de hoy. 19% a características de la canal. Aquí lo que buscamos es un aumento de la profundidad del músculo y mantener estable la grasa. Y el último carácter que incluimos es la calidad de los lechones. Y aquí le destinamos un 3%. Nosotros lo que hacemos es una selección contra los lechones pequeños, y para nosotros lechón pequeño lo entendemos como lechones que tienen un peso inferior a 800 gramos. Y después otro componente que introducimos en este índice genético es el coeficiente de variación de la camada. Y con ello lo que aseguramos es tener camadas uniformes, que no tengas oscilaciones en el peso de esos lechones. Este es el programa genético, pero para comprobar si este programa genético funciona o no, lo que realizamos es mirar si las tendencias genéticas a lo largo de los años han ido en la dirección que nosotros estimábamos. Y es precisamente lo que vemos en la pantalla. El índice de conversión, cuanto vaya para abajo mejor, porque recordar que lo que buscamos en el índice de conversión son valores bajos. Ganancia media diaria, queremos una progresión en aumento. Profundidad del músculo, mejorarla, lo vemos en la dirección que tenemos de la tendencia. La profundidad de grasa, mantenerla estable, que nunca la tengamos penalizada. Y me gustaría que os centraseis en el último carácter, grasa intramuscular, que es el elemento diferenciador de esta línea genética. Y en la siguiente diapositiva, precisamente lo que tenemos a mano derecha son los machos testados en porcentaje el año pasado, en el 2024, y podemos ver, si hacemos el sumatorio, que más de un 80% de los machos testados del Ipor Canto tienen una grasa intramuscular superior a 3,5, que es un valor muy bueno de grasa intramuscular. Por lo tanto, esto es un buen reflejo que el programa genético que tenemos detrás de esta línea va en la dirección que estimamos hace ya años. El último punto que me gustaría mostraros en esta diapositiva, en esta presentación, hace referencia a las líneas hembra, a las líneas ibérico. Es cierto que nosotros desde Hendry Genetics Swine no tenemos líneas genéticas ibéricas, pero me gustaría mostraros los servicios genéticos que ofrecemos a todos nuestros clientes. Y esos servicios genéticos se centran en poner a la disposición de nuestros clientes toda la infraestructura para el cálculo de índices genéticos. Nosotros no hacemos distinción entre la plataforma que tenemos para nuestras líneas propias como la plataforma que ponemos al servicio de los clientes. La principal diferencia radica en que la propiedad intelectual en estos servicios genéticos de línea ibérica queda bajo la tutela del cliente. Y es un servicio genético que permite un programa completamente personalizable. Es decir, si un cliente quiere poner mayor presión de selección en un determinado carácter, nosotros obviamente haremos todas las estimaciones con nuestros genetistas y nuestros técnicos para mostrarle cuál va a ser la repercusión en el programa genético, pero es decisión última del cliente marcar ese programa genético y producir un producto que sea diferente al que produce otro productor. Por lo tanto, los tres mensajes que os he compartido brevemente hoy
la fundación de Hedry Genetic Swine, que tenemos una cobertura global, pero con presencia local estratégica, y para nosotros España es un mercado clave, muestra de ello los núcleos genéticos que tenemos aquí en España. El segundo, tenemos unas líneas finalizadoras, si nos centramos en base Duroc, muy amplias, que creemos que cubren las inquietudes de todo productor o integrador en diferentes partes del mundo. Y el último punto, que tenemos programas genéticos personalizables para aquellos clientes que están haciendo líneas ibéricas. Y por último, para finalizar, me gustaría agradecer nuevamente a Napor por la organización del Congreso y a Cubus por el patrocinio de esta mesa redonda. Y por último, y no menos importante, a todos vosotros, muchas gracias por vuestra atención. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. El siguiente, Juan Manuel Herrero, de PIC. Juanma, de PIC. Juanma entiende la genética, la mezcla con matemáticas, es complejo, pero es capaz de hacerte que te entiendas las cosas más complejas de una manera muy sencilla, lo cual es siempre muy de agradecer. Es una excelente persona y os dejo con él para que nos explique la visión genética de PIC. Gracias. No. ¿Sí? Hola, hola. Uy. Hola, hola. ¿Ya va? Me oigo con eco. Listo, ya estamos. Bueno, me ha parecido interesante, es poco común, una mesa de genética en la cual combinemos blanco e ibérico. Y bueno, como una de mis funciones principales es la comunicación e implementación de los programas genéticos de blanco y de ibérico en PIC, pues he pensado que, ¿por qué no? Voy a compartir la experiencia que tengo en los últimos años, los 10 años que llevo trabajando en PIC, manejando estos programas genéticos. Y para ello, para no perderme, voy a utilizar la gráfica de tendencias genéticas de PIC de los últimos 15 años. Para aquellos que no estéis familiarizados con las gráficas de tendencias genéticas, básicamente, cuanto más positiva sea la tendencia y más prolongada en el tiempo, mejor, porque esta evolución de índice se correlaciona con todos los caracteres del programa genético, con lo cual, si mejoramos el índice, significa que estamos mejorando esos caracteres que son de interés, con lo cual generamos más valor al cliente, ¿vale? Entonces, entendiendo esto y que a mayor tendencia, mejor, vamos a ir analizando las etapas, ¿vale? Podemos ver si primero una etapa, hace 15 años, antes y después del 2013, como la tendencia era positiva, pero un poquito más plana y luego se hizo muy positiva. Esto se corresponde al uso del BLUP tradicional y el cambio de la selección genómica. La selección genómica ha sido muy, muy importante para los programas de genética. Es lo que explica la gran mejora genética, la aceleración que hemos visto en los últimos años. Básicamente lo que haces es coger muestras de ADN y la metes en el análisis estadístico en el BLUP, con lo cual puedes mejorar la precisión con la que eres capaz de identificar los animales que son superiores, que al fin y al cabo es la clave de todo lo que hacemos aquí, ¿vale? Claro, conlleva una inversión. Por ejemplo, PIC el año pasado, para que os hagáis una idea, genotipó unos 400.000 animales. No cuesta €1 por genotipado, o sea, la inversión es fuerte, pero funciona. Estimamos un 35% de aumento de precisión. En ibérico, no. En ibérico estamos todavía en el BLUP tradicional. Probablemente sea un tema de coste-beneficio, luego en la mesa redonda lo podemos hablar, lo podemos expandir, ¿vale? La genómica es importante y otro punto muy importante es la intensidad de selección. Para hacerlo fácil, si tú tienes una granja de 1000 hembras y cubres el 5% mejor en pureza, estás haciendo una intensidad de selección mayor que si cubres el 10% mejor. ¿Bien? Si PIC aumenta su cartera de clientes, tiene que generar más animales y no aumenta su población élite, tendríamos que relajar la intensidad de selección, con lo cual mejoraríamos más lento, ¿verdad? Es muy importante que estas granjas élite estén conectadas entre sí para que la población total aumente. Y además es muy interesante que estén en distintas regiones para captar la realidad de las distintas regiones a nivel global. En España, a día de hoy, y esto no era así antes de 10 años cuando entré,
no a día de hoy, pero en los próximos meses ya tendremos granjas élite de todas las líneas maternas de PIC y también de las principales líneas terminales utilizadas, ¿vale? Pero estas poblaciones élite están totalmente conectadas, y lo han comentado antes mis compañeros también, vía macho, con la población global. Esto no ocurre en las poblaciones de ibérico, ¿vale? El programa genético de PIC más o menos influye en unos 50.000 cerdas ibéricas que se reparten en distintas pirámides, distintos multiplicadores, con muy poca conexión entre ellas. Esto hace que la intensidad de selección en esas granjas tenga que aflojarse un poquito, ya que al ser poblaciones pequeñas y aisladas, la consanguinidad y la variabilidad genética tienes que tenerla muy en cuenta, ¿vale? Si aprietas mucho la intensidad de selección, mejora más rápido, pero te vas cargando la variabilidad genética y vas aumentando la consanguinidad, ¿vale? Otro punto muy importante de diferencia entre ellos, entre las dos poblaciones, es los programas genéticos. ¿Qué caracteres están incluidos en el índice genético? Aquí ha habido una evolución histórica muy importante. Se empezó hace muchos años con aquellos caracteres que eran importantes y fáciles de medir de alguna forma, caracteres de eficiencia, ganancia media diaria. Realmente son fáciles de mejorar para una empresa de genética a día de hoy. Tienes que tener en cuenta otras cosas, ¿vale? El tema de prolificidad supuso un reto, porque la heredabilidad es más baja, 12-13%, y aquí ya era más complicado. Cuando empezaron los bloops tradicionales, los análisis estadísticos, la genómica, pudimos acelerar. Y aceleró tanto los nacidos totales y la prolificidad que enseguida tuvimos que empezar a meter calidad de lechón, supervivencia del lechón, ¿vale? A día de hoy ya yo creo que nos vamos sintiendo bastante cómodos, o por lo menos ya los clientes a los que visito ya no me dicen, oye, quiero un lechón más, ahora ya te piden otras cosas, ¿no? Pero claro, ya estamos en números de 30 a 35 lechones destetados cerda al año, ¿vale? ¿Seguirá mejorando? Sí, pero un poco más lentamente, porque ahora el enfoque va cambiando. Tenemos nuevas estrategias de recogida de datos y nuevas tecnologías, que ahora os enseñaré alguna, que nos está permitiendo abordar de forma muy directa caracteres de longevidad y rusticidad de la cerda, ¿vale? Y esto ha entrado con mucha fuerza en los índices genéticos de los últimos 5 años, más o menos. Todavía la genética va lenta, va llegando, ¿vale? Pero el objetivo de PIC, de todos los caracteres que está incluyendo a día de hoy y los que va a meter en los próximos años, van enfocados a más kilos de carnes producido por cerda y año, colocados en matadero de una forma eficiente, con bajo impacto ambiental y alto bienestar animal, ¿vale? Todo el programa genético de PIC irá en esa dirección en los próximos años. En ibérico, bueno, cuando digo ibérico no me refiero al sector ibérico, ¿vale? Ojo, son los clientes con los que nosotros trabajamos. ¿Qué nos piden? De primera, prolificidad, nacidos totales. También metemos tetas en el índice, días improductivos, pero prolificidad. Y bueno, al igual que en blanco, en ibérico también funciona la selección genética. Aunque no sea genómica, aunque no tengas poblaciones enormes, el Blue poquito a poquito va haciendo su función y a día de hoy ya tenemos unos datos de prolificidad bastante interesantes, ¿vale? De hecho, ya estamos aprovechándonos de la experiencia de las líneas blancas para aconsejar meter en el índice el tema de supervivencia, peso al nacimiento, supervivencia del lechón, para aumentar la calidad del lechón, ¿vale? Esto ya entró enseguida y bueno, ahí vamos bastante bien. ¿Qué es la sensación que tengo de cara a futuro, los próximos índices? Se incluirá índice de conversión, porque ya hay varias empresas que usan máquinas de alimentación, ganancia media diaria, grasa dorsal, profundidad de lomo, más eficiencia, pero siempre, siempre, siempre con el tema de la calidad de carne de fondo, ¿vale? Nunca mejorar la eficiencia a costa de la calidad de carne. Mejorarla más lentamente si hace falta, pero que la calidad de carne también mejore. Y con esto llegamos a esta última etapa, que tiene una pendiente muy positiva, como podéis ver. Esta etapa se caracteriza porque una cosa buena de mejora genética es que es como acumulativa. El bloom genómico se va acumulando a una mayor población, lo cual se va acumulando en las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías que vienen ahora van muy desarrolladas con lo que llamamos el fenotipado digital, ¿vale? Imágenes que son capaces de ser analizadas por algoritmos y que hacen que caracteres que siempre hemos medido los podamos medir de una forma más fácil, poniendo una cámara debajo de la jaula y que ya te cuente las tetas, de una forma más objetiva, fotos a lomos, que ya te digan la grasa intramuscular, el pH, el color, de una forma tan buena o mejor, o al menos más objetiva. Recordad que en genética la subjetividad nos perjudica la velocidad de mejora, más objetiva, de caracteres de calidad de carne, ¿vale? Y caracteres que antes mejorábamos de otra forma, ahora los reajustamos. Por ejemplo, de esta forma, que podéis ver que es bastante compatible con bienestar animal, estamos pesando al animal, viendo defectos congénitos como hernias,
defectos en la espalda, calificando los aplomos y relacionando esos aplomos o esa estructura con la longevidad de la cerda a largo plazo, ¿vale? Esto es lo que viene. Estamos, por tanto, en época de una época bastante interesante para ser genetista, digámoslo así, ¿vale? Entonces, muchas innovaciones, muchos cambios, la genética es lenta, irá llegando. Oye, ¿por qué no? De todas estas tecnologías, los productores de ibérico podrán acceder a ellas. Un tema de coste-beneficio en muchas situaciones. Y ya está. Muchas gracias por la atención. ¿Me dais sonido? Sí. Muchísimas gracias, Juanma. ¿Habéis visto cómo os enseña cosas complicadillas y nos las pone de facilillo, facilillo? El siguiente es Jonathan Sánchez Osorio, de Topics Northville. Muy bien. Cartagenero, por favor. Cartagenero. Y es para mí mezcla rigor, muy buen humor, una visión práctica de la genética que nos hace que deje de ser tan fría, y nos la muestra como una forma de progreso y de cómo podemos mejorar. A por ello, Juanma. No, le he dicho Jonathan. Te llamo Juanma. Perdón, Jonathan, cariño. ¿Funciona ya el micro? Perfecto. Y si ponéis la primera diapositiva. Bueno, pues en primer lugar, como siempre, agradecer a la organización que nos brinde la oportunidad a los que nos dedicamos a la parte de la genética a intentar trasladar ese trabajo que a veces es tan denso, pues intentar hacerlo llegar pues, a la gente que al final son los usuarios de la genética y son los que realmente tenéis que comprender lo que hay detrás. Cuando se planteó la mesa y nos informó Meli, nos dijo, y vamos por orden alfabético. El cálculo fue rápido, la T de Topics, voy el último. Con lo cual digo, ¿y yo qué digo? El quinto, que sea un poco diferente. Entonces el planteamiento es un poco explicaros cuál es el proceso que seguimos a la hora de determinar un índice de selección o a la hora de definir un objetivo de selección. Y en algún momento... Y eso es un poco lo que quería trasladarlo y cómo esa visión también la creemos o no vemos motivos por los que no podamos trasladarla también al mundo del ibérico. Y empiezo con una mala noticia. La genética no trae soluciones inmediatas. Cuando trabajamos en genética siempre tenemos que tener perspectivas a medio y largo plazo. Las soluciones genéticas no solucionan un problema que nos llamen hoy en una granja tenemos un problema, mañana no te vamos a aportar una solución genética. Pero sí que tenemos que trabajar con perspectivas a medio y largo plazo. Y ese es un poco el objetivo que perseguimos. ¿Y eso qué implica? Que tenemos que hacer un poco un ejercicio de adivinación, de intentar anticiparnos a lo que vamos a necesitar. No podemos trabajar con lo que necesitamos hoy, necesitamos saber qué vamos a necesitar en ese medio y largo plazo. Y obviamente pues, no es un ejercicio de, vamos a ver, es un trabajo bastante más complejo. Porque lo primero que tenemos que entender es, bueno, ¿y qué necesitamos? ¿O qué vamos a necesitar para ser más exactos? No a día de hoy, sino qué vamos a necesitar en 5 años, en 10 años. Y bueno, esto con un enfoque global. Lógicamente no seleccionamos para mi situación específica en Murcia, Cartagena, no. Si intentamos hacer selección que de alguna manera se adapte a las necesidades globales. Lo bueno, y esta es una buena noticia, cuando hablas con los compañeros, obviamente en los mercados fundamentales, pues España, Estados Unidos, Brasil, China, te das cuenta que las necesidades son realmente globales y que la mayor parte de los casos todos estamos pidiendo lo mismo. Y la situación, y creo que esta semana y en particular en este congreso se ha debatido bastante, enfermedad, la salud, los riesgos sanitarios. Es una preocupación evidente y lo es aquí en España y vivimos una situación especialmente compleja, pero lo es a nivel global. El medio ambiente. Todos sabemos que al final es algo que es una demanda que tenemos de la sociedad, de ser capaces de producir de forma más sostenible, más eficiente y sin duda, como empresas de genética, y hemos hablado a través de mejora de las conversiones, a través de mejor utilización de los recursos, podemos llegar a hacer una producción más sostenible. Bienestar animal, nada nuevo. Obviamente el contexto en Europa no es el mismo que el que podemos tener en Brasil,
pero la tendencia es la misma y las demandas son las mismas y vamos a tener mayor presión en temas de bienestar animal. Los costes del pienso, tampoco anticipo, habrá oscilaciones, no van a ser baratos. La mano de obra, otra de esas cosas que pensamos que es más del primer mundo y de Europa. Cuando hablas con compañeros en cualquier país te dicen la dificultad que tienen para acceder a personal, la rotación de personal y la necesidad que hay a día de hoy de tener animales que sean cada vez más autónomos y que se manejen de forma más sencilla y que requieran menor input de los trabajadores porque es muy difícil conseguirlo. Y con la falta de relevo generacional y con la situación del mercado laboral a nivel global no va a ir a menos. Y por último, diferenciación de producto, tener productos que atiendan al mercado. Y eso es un poco lo que tenemos que hacer. Ese es el ejercicio que hacemos periódicamente de recopilar información. Tenemos que hablar con los productores, tenemos que tener el feedback de todos los que estáis en el campo y nos decir, esto es lo que nos preocupa, estas son las situaciones que nos encontramos en las granjas, esto es lo que queremos de vuestros animales. También entender el mercado, y lo decía antes Rafa, es decir, al final no es el mismo producto si estamos teniendo un objetivo de peso de 100 kilos que de 120. ¿Cómo va a ir ese mercado? Intentar anticiparnos a qué es lo que va a ser, cómo va a ser el mercado dentro de 5 o 10 años. Normativas, bienestar, no solamente desde el punto de vista de ciertas reglas, sino que tenemos que adaptar nuestros animales a esas normativas. Y si, por ejemplo, nos van a pedir que tenemos que tener menor densidad en los cebos, y ya hemos visto la dificultad para acceder a cebos, pues el crecimiento de repente se vuelve más importante. Necesitamos darle rotación a los cebos, necesitamos que los animales crezcan más para poder seguir aprovechando las mismas unidades. Pues todo eso son tendencias que tenemos en cuenta. La sociedad nos demanda que seamos capaces de producir en condiciones más humanitarias, digamos, y eso es una realidad. Y trabajar con sistemas que trabajan de forma sostenida, con mortalidades altas, con muchos tratamientos, etcétera, es algo que es muy difícil que podamos vender como sector. Y el compromiso de todos, de la parte genética y de la parte de los productores, todos los actores tenemos que estar alineados en decir, bueno, vamos a vender que realmente estamos trabajando en ello, como creo que de hecho estamos haciendo todos. También es importante al final saber dónde estás tú frente a tu competencia. Tú tienes que saber cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles y en qué aspectos tienes que intentar mejorar y en qué aspectos tienes una ventaja que quieres mantener. Y luego también el feedback de la gente que trabaja con nuestra genética, nuestros núcleos, también es muy importante. Nos dicen mucho sobre cómo estamos y qué queremos mejorar. Y bueno, en nuestro caso, la selección equilibrada es una filosofía, ha formado parte del espíritu de Top Nosfin pues desde sus orígenes. Y realmente creemos, y lo venimos creyendo desde hace más de 20 años, que es la mejor opción para el presente y para el futuro. Y pongo un ejemplo, no voy a ir a través de todas las líneas, pero os voy a citar el objetivo de selección de la TN70, nuestra cerda híbrida, como un paradigma de lo que es una selección equilibrada. Actualmente en el objetivo de selección de la línea TN70 tenemos más de 49 caracteres. 49 y cada semana se incorporan nuevos caracteres prácticamente. No cada semana, pero con mucha frecuencia. Y cuando representas el objetivo de selección, creo que representa muy bien cómo intentamos balancear todos los aspectos que son importantes, sacrificando cosas en favor de un progreso más equilibrado. Y esto lo aplicamos a nivel de las líneas hembra, pero también a nivel de los machos. Todas nuestras líneas machos, más o menos, tienen un 30% de su objetivo de selección dedicado a la robustez, porque al final los cebos van a estar en unos contextos, nuestros animales van a estar en unos contextos que no van a ser idóneos, ni mucho menos, y ya hemos visto a nivel sanitario, a nivel de manejo, y necesitamos robustez en tanto en las líneas maternas, pero también en las líneas terminales. Y bueno, luego da gusto ver las tendencias y dices, oye, el trabajo funciona. Si hacemos una selección equilibrada, somos capaces de progresar de forma simultánea en diferentes caracteres. Evidentemente hay que disponer de las herramientas para ello, pero es posible. Y vemos como en los últimos años hemos sido capaces de mejorar los nacidos, hemos mejorado el tamaño de camada, pero lo hemos hecho sobre todo acompañado de una disminución en los nacidos muertos y de una disminución en la mortalidad predestete, y acompañado, y prácticamente coincide, que ese lechón extra que hemos conseguido en los últimos 5 años ha venido acompañado de un aumento en una teta adicional en las cerdas. Pues es un poco ese es el espíritu. Y en paralelo, pues bueno, el protocolo de supervivencia, de pesaje de los lechones, forma parte de nuestro sistema pues desde el año 2001, más o menos, hace 25 años que estamos trabajando con ese sistema y el objetivo que perseguimos es el mismo. Sí, queremos aumentar el tamaño de camada,
pero no sacrificar peso al nacimiento y, sobre todo, no incrementar variabilidad o pérdida de homogeneidad en la camada. Y vemos que es posible, ¿eh? Que hemos podido aumentar el tamaño de camada manteniendo esos objetivos. Y sin perder de vista que al final cada cerdo que engordamos, pues la mitad nos lo aporta la madre. Con lo cual los caracteres de finalización también son importantes y tenemos que mejorar pues, en crecimiento, en conversión. Y bueno, pues un ejemplo, en esta línea pues, tenemos una mejora de 80 gramos en crecimiento y de 120 gramos en conversión en los últimos 5 años. Y por último, y que forma parte de nuestra filosofía de cómo entendemos la selección, sin perder robustez. Y bueno, pues ejemplos que hemos sido capaces, a pesar de esas mejoras, de incrementar la longevidad en las cerdas y de reducir el intervalo de este de cubrición, que diráis, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con robustez? Pues tiene que ver mucho. Es una de las formas en las que medimos robustez, porque al final uno de los motivos por los que yo voy a desechar una cerda es si no soy capaz de cubrirla en el siguiente ciclo. Y la verdad, y lo comentaba Juanma ayer, ¿verdad? A nivel de empresas de genética vivimos un momento histórico porque nunca en la historia hemos tenido acceso al volumen y a la cantidad y a la calidad de información que podemos tener a día de hoy. Genotipamos cada día decenas de miles de animales. O sea, el volumen de información que tenemos de ADN de nuestros animales, de las diferentes poblaciones, es algo que ni podíamos imaginar hace 10 años, no digo hace 30, ¿no? Hace 10 años no podríamos imaginar que tendríamos esa extensión. Y los fenotipos que a día de hoy somos capaces de manejar es otra cosa que antes es que no pensábamos que fuera factible. Y en eso es verdad que la tecnología nos está ayudando mucho. Y la inteligencia artificial es una de ellas. Ahora vamos a ser capaces, y somos ya capaces a día de hoy, de manejar fenotipos que antes eran muy complejos. Nosotros, como bien sabéis, bueno, pues el tomógrafo forma parte de nuestro programa de selección y lo utilizamos en nuestros núcleos genéticos. Cada año se escanean unos 15.000 animales, pero solo ahora que tenemos acceso a herramientas como la inteligencia artificial, podemos aprovechar todo el potencial de esa tecnología. Y no solo de los animales que hacemos ahora, sino que podemos recuperar los animales que llevamos escaneados desde el 2008 y medir nuevos fenotipos que antes eran imposibles. Y a día de hoy, con el tomógrafo ya podemos diferenciar hasta 29 tejidos diferentes y cada uno de ellos nos aporta información y estamos viendo que esa información luego somos capaces de correlacionarla con cosas que pasan en el campo. Tecnologías como la imagen, captura de vídeo, pasar eso de la que es una pura investigación al campo implicaba limitaciones tecnológicas, de almacenamiento de información, de análisis, pero que a día de hoy podemos utilizar y por primera vez podemos pasar cosas que quedaban en un artículo a formar parte de la realidad de los programas de selección, pues como todo el tema de análisis del comportamiento en paridera, análisis del comportamiento en CEO, a nivel de inseminación, cada espermatozoide es una unidad y a día de hoy podemos incluir esa información en nuestras bases de datos y utilizarla para temas de inseminación y temas de calidad seminal. Y bueno, cuando nos planteó la pregunta sobre el ibérico, pues, ¿y qué? ¿No es posible en el ibérico seguir un programa o tener programas de mejora? Bueno, yo creo que sí, pero es cierto, y hay que tenerlo muy presente, que hay limitaciones. Hay limitaciones, y algunas ya se han citado, como que la población del ibérico no es una población única. Tenemos cientos diferentes estirpes y cientos de poblaciones que no están interconectadas y que no lo han estado durante muchísimos años. Que además la disponibilidad de fenotipos que tenemos no es la que tenemos en el blanco a día de hoy. Que además estamos todavía en el punto en el que extender la utilización de la inseminación artificial, que ya lo hemos visto antes, y el uso de berracos en diferentes granjas y que produzcan información en diferentes granjas, que en el blanco está estandarizado, en el ibérico sigue siendo un desafío. El alto nivel de endogamia, garantizar la variabilidad en poblaciones tan pequeñas y tan cerradas es otro limitante. Y bueno, y luego tenemos que a la hora de definir un objetivo de selección, pues primero hay que saber qué queremos hacer, porque también hay normativas que nos regulan en qué podemos y qué no podemos hacer. A pesar de lo cual, pues yo sí que creo que se pueden hacer programas de selección del ibérico. Nosotros apostamos por no tenemos animales ibéricos, no es nuestra línea, pero es un nicho de mercado muy interesante porque es estratégico para alguna de nuestras líneas macho y porque es importante para nuestros clientes, con lo cual queremos estar involucrados en él. Y las poblaciones que no están conectadas se pueden conectar. Y podemos tener machos en los centros de inseminación realizando cubriciones en diferentes granjas y aportando datos. Tenemos capacidad para hacer cosas que hacemos en el blanco, hacerlas en el ibérico. ¿Por qué no podemos medir conversión en ibérico? Si es un aspecto importante. La genómica nos va a aportar. La utilización es pequeña, pero la genómica nos puede aportar mucho. De hecho, actualmente
gracias a la genómica podemos utilizar información de líneas diferentes, porque al final los cerdos dejan de ser cerdos y comparten mucho ADN. Y hay información que utilizamos de una línea que podemos aprovechar a través de la genómica en otras líneas. O sea, tenemos muchas posibilidades. Y por último, y para terminar, soy el único que me ha pasado. Bueno, pues simplemente como última diapositiva, como ejemplo, pues bueno, pues nosotros actualmente tendremos unas 10.000 cerdas más o menos conectadas en nuestra base de datos, con sus índices calculados, y simplemente como un ejemplo, pues esto es una granja en particular donde cuando comparamos los datos en tamaño de camada entre las cerdas con mejor índice y con el peor índice, pues vemos una diferencia real en lo que está viendo el granjero de más de un lechón. O sea que es posible y todo está en la voluntad que tengamos todos de seguir en esa línea. Y con eso sí, me despido y os doy las gracias y seguimos. Yo creo que me siento aquí. ¿Me das? Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Subimos. Por fin. Yo aquí. Bueno, hemos hablado de muchas cosas y me habéis dado muchos temas. Voy a poner el cronómetro. No voy a ser que sea yo la que me pase de tiempo y venga a chucharos. Muchas cosas, muchos temas. No sé si empezar por el principio o por el final. ¿Qué tal si empezamos por el ibérico? Venga, vamos con el ibérico. Vale, habéis hablado del ibérico y de los limitantes. ¿Cómo os limita la norma del ibérico a los que trabajáis en ibérico? Porque ahí hay aspectos, la ganancia media diaria y la norma del ibérico. ¿Cómo lo veis? Venga. ¿Diriges la pregunta? Empieza. Bueno, efectivamente es un limitante. A la hora de definir un objetivo de selección hay caracteres donde hay unanimidad y por eso, de hecho, los objetivos de selección en el ibérico están muy centrados en caracteres reproductivos a día de hoy, en tamaño de camada, habilidad maternal, número de tetas, porque en ese aspecto hay unanimidad. Cuando tratas otros aspectos, y fundamentalmente el tema del crecimiento, la unanimidad no es tan clara, porque obviamente puede entrar en conflicto con la norma que regula el ibérico. Y por eso, de hecho, es una decisión más de cada empresa y es más difícil tener un objetivo de selección único para todas las poblaciones, porque la estrategia que sigue cada población o cada empresa puede ser diferente. Y sí, efectivamente es una limitación. Realmente. Sobre todo en el tema de la selección de Duroc para ibérico. Al final, claro, lógicamente, la lógica genética y económica te dice mueve tu población hacia más velocidad de crecimiento, además te facilita mejorar la conversión, la calidad de carne también es más fácil, sí, pero aquí, claro, aquí te frenan de una forma que realmente tienes que, a lo mejor, generar, bueno, lo que hemos hecho nosotros, generar un índice aparte, en paralelo, que te permite identificar aquellos animales que crecen más lentamente, que aún así son poblaciones que crecen rápido, pero bueno, por lo menos ayudas al productor ibérico a frenar un poquito, pero claro, nos condiciona un montón, sobre todo en la parte del duro. La parte de selección de ibérico, bueno, aquí es como ya es más dependiente del cliente lo que quiera, lo podemos toquetear el índice como queramos, pero en el duro sí que te condiciona. Vale. ¿Y qué aspectos creéis que son los más importantes ahora hoy en día para vosotros en esa base de selección del Duroc para el ibérico? ¿Los que habéis dicho? Blanca. Pues a ver, lo que se hace evidente es la grasa intramuscular, como bien hemos hablado, porque es la base. Al final el producto ibérico sí que tiene muchas regulaciones, pero todos estamos de acuerdo en que es un producto totalmente español y que hay que preservar. Y tiene una calidad que es justamente lo que tenemos que seguir manteniendo y mejorando. Entonces, para nosotros en concreto, desde luego la grasa es el pilar fundamental y ahí no tenemos limitaciones, ¿no? Todo lo que sea la grasa viene bien. Pero otro también yo diría es el índice de conversión, porque al final muchos queremos grasa, pero al final es un producto que hay que pagar. Y la producción, al final, depende totalmente de los costes del pienso y de cómo sea de eficiente ese animal. Entonces, por eso nosotros también tenemos, bueno, desde los últimos 5 años, la facilidad es que estamos acompañando un poco a estas limitaciones que se nos están poniendo con el Duroc, ¿no? Porque vamos un poco en camino y nos dirigimos pues un poco a lo que ellos quieran. Pero a pesar de querer mejorar la grasa, lo que queremos es mantener ese índice de conversión, si pudiésemos incluso mejorarlo. Entonces, para mí esos son los dos pilares. Y el crecimiento está ahí, pero es la mayor limitación que tenemos. En el ibérico hay
una pequeña contradicción, sí. Otro tema distinto. Ya habéis hablado un poco de la genómica en ibérico y las posibilidades limitadas que tiene por el tipo de población, pero pasemos ahora a otro tema, hablando de Duroc, que me entra en la cabeza en los machos. Hablando de Duroc, y yo, perdonad, pero yo tengo que hacer esta pregunta porque si no me muero. Calidad seminal, ¿vale? Con vuestro permiso. Calidad seminal, especialmente en el Duroc. ¿Cómo tenéis en cuenta, qué tenéis en cuenta en vuestros programas, que no lo he oído ahí, la calidad seminal? ¿Cómo lo valoráis? ¿Qué pensáis de los centros de inseminación que os hacen dosis y que, por un lado, los clientes piden un tipo de dosis y una calidad y empezamos con una materia prima que tiene todas esas formas anormales que tienen? Venga, ¿quién se atreve? Jesús. Yo no he hablado de ibérico porque a mí si me hablan de arrobas tengo que sacar la calculadora. No, pero de Duroc sí. De Duroc sí. De Duroc, de hecho, sí, nos encontramos que las líneas, conforme van siendo más eficientes, tienen ciertos problemas en los centros de inseminación y se detectan, yo creo que en todas las líneas genéticas, tanto Landras, Yorkshire y Duroc. El Duroc en Dambret era especialmente complicado, pero si repasáis la presentación encontraréis un sitio donde se puso tamaño de camada en el Duroc, que quizás no lo he puesto porque el Duroc es saltado del 18 al 25 y se contempló como calidad espermática del Duroc. La verdad es que ha ido bien y muchos de los centros de inseminación te lo dicen. Es que no solo el aprovechamiento de berracos que entran en cuarentena y entran efectivamente en producción ha aumentado, sino también la capacidad de producción de semen de los berracos. No nos olvidemos que el hándicap más importante que tenemos en genética también es la renovación de los berracos en los centros de inseminación. Entonces, tradicionalmente, un berraco finalizador pues estaba 2 años y medio en un centro de inseminación, igual que una madre. Ahora, en 8 meses, estamos recambiando machos. Entonces, estas cosas se tienen que tener en cuenta. Yo, al hilo de eso, bueno, al final, yo recuerdo yo también he tirado al monte y vengo del mundo de la reproducción y he estado en inseminación. Y evidentemente entiendo la preocupación que tienen los centros y cuando hablaba con mis compañeros en genética me decían, ya, pero ¿y cuánto estás dispuesto a perder en conversión, en crecimiento para mejorar la calidad espermática? Y ese siempre era un poco el debate, es decir, porque esto funciona así, es un 100% y lo tengo que distribuir y a lo que le añade a uno se lo tengo que quitar a otra cosa. ¿Qué punto estamos ahora y qué es la ventaja que tenemos y por qué ahora se está replanteando esa visión? Porque como tenemos muchas mejores herramientas de las que teníamos hace unos años, pues somos capaces de mejorar la robustez o la eficiencia sin tener que dedicar tanto peso en el objetivo de selección y eso nos permite empezar a pensar en cosas que antes decíamos, mira, no voy a sacrificar progreso en un aspecto porque si introduzco un carácter nuevo y un objetivo nuevo, tengo que sacrificar otras cosas. Ahora empezamos a tener un poco más de margen porque tenemos más herramientas. Y de hecho, bueno, pues sí, se está trabajando mucho en eso. Nosotros estamos implementando y estandarizando los procedimientos de todos los centros de inseminación que generan datos, porque una de las dificultades es que para mejorar algo hay que medirlo. Y lo decía Juanma, hay que medirlo de forma lo más objetiva posible. Y además tienes que hacer que esa información, no me vale que me digas que van bien o van mal, ¿no? Yo quiero saber cada uno de los eyaculados que has producido en los últimos 5 años. No solo, ahora ya no trabajamos a nivel de eyaculado, trabajamos a nivel de espermatozoide. Los sistemas CASA, una de las ventajas que nos permiten es que ya no tenemos información del eyaculado, tenemos información de cada una de las células que está capturada y tenemos una imagen y tenemos un dato. Y estamos integrando toda esa información en la base de datos, igual que hacemos con los fenotipos de crecimiento, y hemos empezado a estimar parámetros genéticos. Y ya tenemos parámetros genéticos para ciertos parámetros, pues, motilidad, morfología, volumen, concentración, es decir, lo que se mide se puede estimar. No voy a dar una alegría, las heredabilidades no son gigantescas, pero te dan cierto juego. Tiene otras dificultades añadidas, que es que en el eyaculado o en el semen no se mide una vez. No es lo que haga un día, es lo que hace a lo largo de su vida en repetidos saltos, con lo cual también incluye la repetibilidad dentro de un mismo individuo, que es otra dificultad tecnológica, digamos. Pero se puede hacer cosas, con lo cual estamos en posición, en futuro, yo diría que muy cercano, de empezar a ver en los objetivos de selección aspectos relacionados con la calidad seminal. No tanto orientados a qué es el valor añadido. Nosotros siempre cuando hacemos un índice tenemos que darle un valor económico.
¿Cuánto supone pasar de un 85 a un 86% de motilés? Darle un valor económico, eso es muy difícil, pero sí que podemos, pues a nivel de cómo se hacen defectos congénitos, es decir, controlar mis tendencias genéticas para yo tener la tranquilidad de que no vamos a peor. Incluso podemos ir mejorando y eso sí que lo podemos llegar a incluir en el objetivo de selección. Manuel. El tema que apuntas, Jonathan, es muy importante porque hay que distinguir entre fenotipos que son estáticos, es decir, que los mides una vez en el animal y durante toda su vida no cambian, y fenotipos que son dinámicos. Y el punto que tratamos de la fertilidad de los machos es un carácter que es muy influenciable, por ejemplo, por estaciones meteorológicas, a cambios de temperatura, etc. Por lo tanto, es una información que siempre tienes que incluir de manera dinámica con los sistemas casas que se vienen utilizando, y puede ser que un macho que en un momento te estaba dando valores de fertilidad muy altos, venga un momento que tenga una caída. Por lo tanto, los criterios de robustez que venimos hablando, que están muy ligados en nuestra cabeza, en todos nosotros, simplemente a crecimiento, también se pueda aplicar una robustez en calidad espermática, una robustez en muchos otros caracteres. Por lo tanto, me gustaría que ese concepto de fenotipos estáticos y dinámicos compartirlo con todos vosotros, y creo que este es un ejemplo muy bueno de ello. Perfecto, bien, me alegro. Otro tema que se ha comentado en la mesa redonda anterior es el aumento del peso al matadero. Y vosotros trabajáis a 5 años, bien a gusto. Vale, ¿cuál es vuestra apuesta por el peso de los animales? PIC tenemos? desde, yo diría casi desde siempre, muy influenciado también por la presencia de los núcleos genéticos en Estados Unidos. Ha trabajado siempre mucho el peso alto, o sea, el mejora genética para alta eficiencia y altos pesos. De siempre, o sea, 130, Concreta, 140 kilos. eso es. O sea, de hecho, todas nuestras líneas, aunque no sea el sintético 337 que usan ahí, todas siempre van enfocadas a mejora de la eficiencia y altos pesos. Porque ahí es donde viene el dinero, ¿verdad? Cuando el animal llega ya a 120, 125, 130 kilos y la conversión, la eficiencia se te cae, pues mantenerla ahí. Nosotros igual tenemos plena confianza al Duroc. El Duroc Dambret es un producto desarrollado para crecer y convertir muy bien. Crecen y convierten perfectamente a pesos altos. Pero tenemos dos tipos de mercados, ¿no? Uno es el mercado de animal entero, que es más, por ejemplo, el español, que es el caso, y el otro es el mercado danés, que todavía continúa castrando. No va a pasar mucho tiempo que el mercado danés también va a dejar de castrar, porque hay mucha más eficiencia en trabajar con un animal entero. Pero no solo eso, sino que además hemos calificado las líneas genéticas. Hoy somos capaces de escoger animales dentro de nuestros reproductores que son con bajos niveles de aldosterona y escatol, de manera que podamos garantizar pues, el hecho de llegar a pesos de 130 o más sin olor sexual, que también es muy importante para mercados asiáticos, por ejemplo, que tienen una alta eficiencia de detección de este tipo de hormonas, ¿no? Entonces, al final, lo que hemos puesto antes, ¿no? Los animales van a crecer más de 1,1 kg en el cebo, eso es imparable. Y ese peso, antes con los pietrenes pepés, aquellos que nos venían de Bélgica supermusculados, pues decías, oye, es que me llegan a 95 kilos y se frenan, ¿no? Hoy no, hoy los animales, dales caña, dales lo que toca, porque son animales hipereficientes y necesitan unos rangos de proteína y lisina mucho más elevados de lo que antes eran, ¿no? Y también ayer se habló de eficiencia de empresas, hoy también por la mañana Jordi Dolcet, que tienen granjas tipo en los cuales modelizan el pienso para estos animales, porque es la clave, es modelizar el tipo de animal que tienes, el pienso que le has de dar para obtener el máximo. Yo creo que las tendencias de los mercados van hacia canales de pesos mayores, porque se busca tener una rentabilidad del animal y reducir los costes fijos. Y a mayores yo creo que también viene influenciado por la influencia de las exportaciones, que buscan piezas cada vez más grandes, y ir a pesos de canales mayores te lo aporta. ¿Cuál es la visión, Blanca, desde Acción? Por Desde favor. Acción es parecido al tema que comentaba Jesús. No sé si te va el micro. Ahora. Ahora. Desde Action digo que es parecido a lo que comentaba Jesús en cuanto al olor sexual, pero nosotros hemos caminado a nuestra línea Petren. El macho que nosotros tendríamos como línea a enfocar, en este caso de los pesos altos a matadero, sería el Valence, este Pietren, que como decía pues es un macho que está certificado
el 99% libre de olor. Entonces, este problema nos lo ahorraríamos, eso para empezar. Y luego, además, en cuanto a eficiencia, que decíamos, porque es un periodo peligroso, ¿vale?, en todos estos pesos, tenemos que tomar datos de zonas donde ya se están matando animales de estos pesos. Por ejemplo, ahora nos estamos adentrando también en Italia y allí están matando a pesos muy superiores. Entonces, con todo este feedback de datos podemos ver cómo se puede mejorar en este sentido y ver si realmente da la talla el animal. Bien. A ver, hemos hablado de dos temas que nos piden y siempre hay que hablar. Uno es medio ambiente, otro es bienestar. Empiezo por bienestar. Y habéis hablado de fenotipos. Bien, fenotipos, fenotipamos y vemos aplomos, vemos un montón de cosas, pero a mí y a estos señores que ceban animales hay cosas que nos molarían muchísimo, perdón por lo de molar, pero nos molaría mucho en el que se trabajara, por ejemplo, temas de conducta, temas de canibalismo, temas de tranquilidad de los animales, ingestas, actividad de los animales. ¿Quién se atreve, y no voy a señalar a ninguno, a entrar? Yo puedo. Entra. La mejora genética de temas de comportamiento Eso. ha sido tradicionalmente complicada para el mundo de la genética. Ten en cuenta que tú tienes un animal que está en un corral, tiene su genética interactuando con todos los de su alrededor, los de todos a su alrededor interactuando con ese animal y todo el ambiente que está alrededor, ¿vale? Si tú quisieras mejorar, por ejemplo, vicios, claro, medir vicios, contar vicios no es tan fácil. Y me dice, oye, pues vente a mi granja que veas todos los que tengo. Sí, vale, pero tú para mejorar genética necesitas contarlo de un volumen alto. Entonces, ¿cuál es la mejor posibilidad que veo yo de cara al futuro, en el que estamos trabajando nosotros? Es el tema de digital, inteligencia artificial, cámaras que te graban los animales 24 horas al día y que van recogiendo todos los datos de comportamiento, ¿vale? Aquí hay un reto muy importante, que es el tema de identificar los animales de forma individual. Lo ha comentado Jonathan antes, todo el tema de inteligencia artificial, imágenes suena muy bien, pero esto requiere una logística, almacenaje y análisis de datos muy, muy compleja. Entonces, a nivel individual, cada animal, leer su crotal y ver lo que hace, o sea, cuánto tiempo está andando, cuánto tumbado, ¿es posible? Pero es complicado. Entonces, yo a día de hoy, toda esta parte es I+D. Vale. Pero sí que pienso que de aquí a 10 años, los caracteres nuevos que vayan entrando en el índice serán aquellos relacionados con la conducta de los animales. Animales cuyo comportamiento facilite que haya una mayor rentabilidad económica, bienestar animal, crecimiento. Te lo agradeceremos mucho. Medio ambiente, muy fácil, todos hablamos siempre mucho de medio ambiente, pero al final en cuanto a genética lo llevamos a eficiencia de alimentación. Todos habéis hablado de ello, es normal, todos. ¿Algún aspecto más que podamos hablar? ¿Alguien se atreve a un aspecto más sobre el tema de medio ambiente? Jesús, por fin. A ver, está sobre la mesa y es un tema muy importante, ¿no? No sé, yo represento aquí a un país nórdico que tienen una gran presión sobre estos temas. Entonces, a nivel de Dinamarca, en el 2030 van a comenzar a penalizar las emisiones de CO2, medido en equivalentes en toneladas, y lo que se ha dado es un nivel basal a partir del cual no habrá penalización en granjas de madres y en cebos. A ver, no tengo... intento rescatar los datos de la cabeza, pero en un cebo de 30 a 120 kilos estamos hablando de 36 kilos de CO2 por cerdo para llegar a una reducción de un 40%, con lo cual no tendrías penalización. A partir de ahí, cada tonelada de CO2 a la granja le va a costar aproximadamente 40 euros por tonelada. Eso es lo que está previsto, pero en el 2035 el coste va a ser de 100 euros por tonelada, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la industria? Lo primero es hacer muchas pruebas a nivel de investigación en el Peak Research Center, a ver qué se puede hacer a nivel de instalación. Se están diseñando fosas diferentes, fosas de limpieza una vez al día para evitar que vayan gases a la atmósfera, pero por la parte, bueno, plantas de biogás, todo lo que pueda suponer reducir eso, ¿no? La idea es que en el 2035 la genética de Ambret consiga tener una huella neutra de carbono. Esa es la meta. ¿Llegaremos o no? Por la parte genética, lo que podemos saber es que reducir, por ejemplo, hemos hablado de supervivencia del lechón, reducir un 1%
o aumentar, perdón, un 1% la supervivencia del lechón representa medio kilo de CO2 por cerdo. Pero reducir 100 gramos de conversión en el cebo representa casi 7 kilos de CO2 por cerdo, ¿no? Entonces, nuestra visión desde la genética es que tenemos que ser muy eficientes, tenemos que ser capaces de producir más con menos recursos. Esto también va para las madres, ser capaces de producir lechones robustos para no necesitar tantas cerdas para llevar a tu objetivo de producción, y al mismo tiempo que esos animales vayan muy, muy bien en el cebo, ¿no? Esa es la meta a nivel genético, pero hay otras muchas cosas que hacer para llegar a esta neutralidad en la huella de carbono. A nivel de investigación, y yo creo que es una de las líneas que van a suponer un cambio en los próximos años muy relevante, tradicionalmente y a día de hoy se sigue hablando de conversión y se habla de kilos de pienso y kilos de carne de una forma genérica. Eso es una de las cosas que yo creo que vamos a ver cambiar en el futuro. Ya no hablaremos de kilos de una cosa, kilos de otro. Tenemos que ser más específicos. No es lo mismo una conversión de unos 70 a unos 80 o 2 en función de qué tipo de materias primas estoy utilizando. Si queremos reducir las emisiones de CO2, va a tener mucho que ver qué tipo de materias primas estamos utilizando. Y en eso es donde creo que a nivel de investigación se está haciendo cosas muy interesantes y que ahora tenemos que conseguir dar el salto, que es siempre la dificultad de pasar del paper a la granja, que es a veces lo complejo. Pero utilización del nitrógeno, utilización de las proteínas. Nosotros somos un país, evidentemente, que demandamos y que importamos todas las materias primas, o gran parte de las materias primas, que vienen de Sudamérica, en barcos, con una impresionante huella de carbono, y cuando queremos como sector decir, no, estamos reduciendo nuestro impacto, una de las líneas en las que habrá que trabajar es otro tipo de fuentes de proteína, que no sea la soja. Pero para eso necesitamos animales que puedan utilizar otro tipo de fuentes de proteína de forma eficiente. Y eso es un poco una de las líneas en las que se está trabajando, en cómo seleccionar de forma más específica la eficiencia. No hablar de eficiencia desde un punto de vista global, es decir, tantos kilos de pienso, tantos kilos de carne, sino ser capaces de empezar a seleccionar para animales más eficientes específicamente para aquellas cosas que realmente en las que nos tenemos que centrar, pues en el uso de la proteína, en los residuos que generan a partir de esa proteína. Pues todo eso puede ser realmente lo que cambie de forma más drástica lo que vemos a día de hoy de los programas de selección que tenemos hoy, que básicamente en eficiencia son muy parecidos a lo que podemos haber hecho hace 20 años, con lo que podamos ver de aquí a 10 o 20 años. Pero no solo la eficiencia, la rusticidad, la longevidad, todo esto favorece mucho, o sea, la disminución del impacto ambiental. Realmente yo creo que nuestros programas de genéticos actuales, todos, que van enfocando cada vez más ya no solo la eficiencia de conversión, sino longevidad, rusticidad, etcétera. Todo esto tiene un impacto positivo en el ambiente. Aquí un reto es poder medirlo, cuánto está reduciendo el impacto ambiental por la genética, que es una cosa que nosotros estamos trabajando. Eso sí que es interesante. De hecho, ahora que menciona Juanma la medición, si miramos a otros sectores, en otros sectores se les han empezado a obligar a publicar los datos de emisiones de CO2. Si nos vamos, por ejemplo, a la automoción, a los coches de combustión, tienen que publicar cada vez que venden un coche cuáles son las emisiones de CO2 que producen. Con la legislación que vamos en Europa, no me extrañaría que a nosotros nos exigiesen que cada kilogramo de carne que somos capaces de producir, que tengamos que publicar las emisiones de CO2. Es que eso está en la mesa. Eso está en la mesa y eso empieza en 5 años. En las grandes integradoras creo que ya tienen que presentar qué están haciendo para reducir su huella de carbono, y una de las líneas que todas las empresas de integración presentan es cómo quieren o cómo pretenden mejorar en eficiencia, con lo cual ya está pasando. Y ahí es un hecho que todos nosotros desde nuestras casas genéticas tenemos que publicar de manera anual cuál es nuestra contribución, cuál es ese 1% que tú estabas mencionando. Pero no va a servir comprar un bosque en Brasil, como está pasando ahora, ¿no? Yo compro un bosque en Brasil y así los árboles me compensan el CO2 que yo demás. No, lo que te van a exigir es que tomes medidas para que las emisiones sean menores. Entonces eso, por ejemplo, pues hay una reducción en función de la maternidad, en función de cómo diseñes la fosa del purín, que estamos acostumbrados a ver fosas de purines planas y hondas, ¿no? Pues si diseñas una fosa de purín en efecto cono, que cada día vaya a una balsa, esa balsa está tapada porque lo llevas con cubas a biogás, la reducción es casi del 80%. Entonces eso te lo van a exigir. Tendrás que poner, o sea, no te vale comprar. ¿Qué haces tú activamente en tu explotación para que la huella sea menor?
¿Qué programa me presentas? Tú lo estás enfocando, Jesús, más por las instalaciones, que obviamente tienen su No, contribución. por todo. Pero lo que quiero decir es que a nivel de genética nos van a exigir unas cosas, pero a nivel del ganadero, de la granja, también van a tener la exigencia de presentar un proyecto de contención para minimizar las emisiones. Correcto. Claro, los países nórdicos, por ejemplo, Dinamarca ayer hablaban de la erradicación del PIRS. Bueno, la erradicación del PIRS se ponen las pilas, primero porque lo tienen muchísimo más fácil que nosotros. Es un país totalmente diferente, pero además pues, tienen cepas que son cepas de las que aquí teníamos hace 10 años. ¿Vale? Y entonces es muchísimo más fácil, pero también la clave está en que van a penalizar los cerdos que lleguen positivos de PIRS al matadero. Entonces, con que hay una penalización, pues la gente se pone las pilas para erradicar, ¿no? ¿Qué pasará con las emisiones? Pues que en el 2030 entran las penalizaciones. Quien no tenga a nivel de granja, vas a tener que hacer cosas, ¿no? Y pues lo siento, y es así, lo que empieza por el norte acaba por el sur, y tarde o temprano nos llegará y nos vendrá la administración y nos dirá, oye, ¿qué medidas me presentas para reducir esto? Porque si no vas a tener una sanción, y llegará. Cambio de tema, bienestar animal, medio ambiente, de repente se me ha encendido la luz. A ver, ¿qué hacéis vosotros desde la genética? Pregunta muy concreta, ¿qué hacéis vosotros desde la genética? A ver quién se atreve. Manuel, te va a tocar. Para un problema habitual y que tenemos en esta parte del mundo, no en el norte, que es el calor del verano, el parón de crecimiento en los cebos. Y eso lo unís, si queréis, con índice de conversión, con lo que queráis. Ala, ahí te va. Sí que es verdad que, desgraciadamente, cada vez tenemos episodios de calor que son más extensos y que ahora están desfocalizados. Es decir, antes estaban centrados en verano y ahora vemos esas olas de calor que nos vienen en primavera, que nos vienen en otoño. No solo aquí en España, sino que es una situación que se ve en otras latitudes del mundo. En otras latitudes incluso con otro problema añadido, que tienen una humedad relativa mucho más alta. Y este es un tema que nosotros desde Hendrix Genetic Swine hace años ya miramos cuál podía ser nuestra contribución desde el punto de vista genético. Y lo que hicimos fue, en varios de nuestros núcleos genéticos, era instalar unas cámaras térmicas con unos sensores que lo que nos permitían era, primero, identificar individualmente los animales. La trazabilidad en genética es la base. Y lo que nos permitían es saber cuál es la temperatura corporal individual de ese animal. Entonces, lo que hacíamos en el testaje, cuando estamos testando a los animales, tenemos su ganancia media diaria, tenemos su índice de conversión, pero además tenemos ese fenotipo que es dinámico, que es la temperatura corporal individual de ese animal en concreto. Por lo tanto, podemos seleccionar animales que sean mejor tolerantes al calor y que sigan manteniendo su eficiencia en el testaje. Este es de hecho es un trabajo que está ahora mismo en revisión en una revista científica y esperemos que en unos meses esté público, así que os invito que lo podáis leer si estáis interesados en ello. Por tanto, esto es una medida muy clara de cómo seleccionar animales que sean robustos al estrés térmico en este caso. Venga. Espera, deja hablar. Vale. Porque... Ok. Dinos. Ya desde un punto de vista de selección, yo creo que es muy importante, desde un punto de vista de selección, es muy importante ya no solo identificar los criterios, sino que la mayoría de las pirámides que tenemos de genética están en otros países y al final el cómo puede afectar la selección en esas zonas no es lo mismo que hacerlo en España. Entonces, ya todos tenemos núcleos aquí y lo que más puede afectar es hacer una selección en la zona donde vas a tener estos problemas, que ahora es muy común tener estas temperaturas altas y ya no solo altas, sino durante un periodo muy largo. En nuestro caso, por ejemplo, ya no solo eso, sino que tenemos altas humedades en nuestra multiplicadora de Tarragona. Y estoy segura de que esos animales que seleccionamos nosotros allí son más fuertes en este sentido que los animales de Francia. Y en cuanto a nivel de genética, en los últimos años se ha llevado una fuerte investigación en cuanto a la robustez, como los compañeros, y bueno, dentro de un futuro cercano se va a indexar, se va a incluir como un índice de selección y se sabe que va a incluir el tema del estrés térmico. Entonces, lo veremos presente muy pronto. Yo, con vuestro permiso, perdonad, me gustaría que hicierais preguntas, porque yo me he cogido... Sí que me gustaría hacer un pequeño inciso, porque tu pregunta era alguien levanta la mano. Tu pregunta era muy concreta, ¿qué hacéis a nivel genético?
y yo creo que todos estamos de acuerdo que la robustez en general en la que estamos trabajando va a ayudar, pero no nos podemos olvidar que estamos buscando animales que en el futuro van a ser élites y que van a consumir muchísimo pienso para crecer por encima de 1,2 kg diario, por ejemplo, ¿no? Entonces, el problema que tenemos en España con el calor es que los animales no dejan de comer, cambian el patrón. De día duermen y por la noche comen. Entonces, esto puede derivar en el futuro en que veamos, por ejemplo, a nivel genético, y nos dirán que es un tema genético, pero no, es un cambio de patrón, de úlceras de estómago, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que como sector, y tengo muchos clientes que así lo están haciendo ya con nuestro Duroc, es mentalizarse de que los cebaderos tienen que cambiar. O sea, ya no nos sirve el cebadero este con las ventanas abajo a 35 grados. El cerdo va a estar durmiendo todo el día y por la noche va a empezar a comer como un goloso, ¿no? Hay que empezar a acondicionar cebaderos, hay que empezar a pensar en ventilación, en velocidad de aire, en que los animales sean capaces de comer 24 horas al día, porque si no, no vamos a obtener el potencial que podemos tener con estos animales. Te puedo citar un ejemplo de algo que ya está a día de hoy, por ejemplo, desde el año 2024, implementado en el objetivo de selección de todas las líneas. Y está muy al hilo de lo que comentas. Una de las cosas que se ha observado y se ha descubierto y se ha comprobado es que los patrones de ingesta entre animales varían y hay un componente genético detrás de esos patrones de ingesta. Y en los objetivos de selección actual, aparte de la conversión, tenemos un carácter nuevo desde hace un par de años que se llama variación en la ingesta diaria. Porque lo que se ha observado es que aquellos animales que sufren, al final nosotros medimos el consumo a diario, cada día tenemos un dato de lo que ha comido el animal, sabemos que hay días que ha comido 3 kilos, hay días que ha comido 1 kilo, que hay animales que comen de una forma, más o menos siguen el modelo teórico de curva de crecimiento y curva de ingesta que ponemos en un gráfico y queda genial. Lo siguen y hay muchos animales que a lo mejor alcanzan el mismo crecimiento a través de comer un día 4 kilos, al día siguiente comen menos, y tienen variaciones. Y lo que ha demostrado la ciencia es que existe una correlación genética y existe una correlación fenotípica. Es decir, esos animales que tienen patrones de consumo más homogéneos son más robustos y crecen más que aquellos que tienen patrones de consumo irregulares. Como se mide y se ha estimado parámetros genéticos, se puede seleccionar. Y bueno, a día de hoy, en todas las líneas, uno de los caracteres que está incluido, que está asociado a la robustez, es la variación de ingesta diaria. Muchas gracias. Emilio. Bueno, aparte de felicitar a los ponentes, me gustaría saber la opinión de Juanma, pero también de los demás, sobre si vamos a tener cerdos resistentes a PIRS en los próximos años en España. Y a otras enfermedades. ¿Qué hacéis más aparte de ello? Bueno, en España yo diría que los próximos años no tiene pintas, ¿verdad? Próximos años es un poco vago, 5 o 10 años, no lo sé. Pero es verdad que en PIRS sí que decimos muchos que nos jubilaríamos, yo, que más o menos soy joven, me jubilaría y no lo vería, pero ahora ya esa sensación la tenemos menos. Porque ya desde que la FDA lo admite, desde que ya ves muchos países que están empezando a probarlo y desde que Europa lo empieza a mirar con ojos diferentes, porque claro, las plantas también aprietan con la edición genética, entonces ahí se está haciendo mucho trabajo a nivel de Bruselas, a nivel de muchos sitios. Con lo cual, a pocos años no. Pero yo creo que lo veré antes de jubilarme, eso una. ¿Qué años tiene? 42. Y otra que es verdad que esto llegará progresivamente. Ayer se comentaba, cuando toda España sea con cerdos editados genéticamente irresistente, el precio bajará. Pues, pero esto irá muy progresivamente, ¿vale? Esto tiene la madre y el padre, esto es como un cambio de genética. Irá muy lentamente llegando. Eso sí. Bueno, ¿quieres? Bueno, yo en esa línea, al final, creo que la edición de genes efectivamente es un game changer, que se llama, es una posibilidad de que cambie cómo funcionaban los programas de selección tradicional. Sin embargo, la percepción y la apuesta que hemos hecho, por ejemplo, en nuestro caso, es que entendemos que la edición genética es una herramienta muy útil para saber mucho más de los cerdos. Es decir, al final, cuando tú quieres saber qué papel hace un gen para seleccionar o no contra él, editarlo y bloquearlo y ver qué deja de hacer o no hacer, nos aporta mucha información. Como parte de un programa de selección nos genera mucha reserva y en concreto pues eso, el tema de la resistencia al PIRS es el beneficio que se ve es inmediato, pero también te genera muchas reservas porque al final todos sabemos cómo es el virus PIRS, es un virus ARN con mucha capacidad de mutación
Ya existen ahí se han identificado algunas cepas que a lo mejor son capaces de superar esa barrera que se genera a los macrófagos, con lo cual y se estamos forzando a mutar los virus en otra dirección que no es la que queremos y a lo mejor generamos una población resistente, pero estamos forzando, porque todos sabemos, especialmente los virus, y el tiempo del coronavirus fue un ejemplo muy didáctico para todos, de cómo un día era Omicron y al día siguiente era la siguiente cepa, había evolucionado, pero a una velocidad de vértigo, pues a día de hoy nos da mucho miedo y nos genera mucha reserva el tener una población que sea resistente a una enfermedad, pero que de esa forma estemos forzando al virus a desarrollar nuevas mutaciones, que es difícil ser peor que el de ahora, ¿eh? Porque ya es complicado, correcto, sí. pero nunca sabemos, y lo está forzando de alguna manera. Los virus no van a desaparecer, ellos evolucionan y mutan, y especialmente virus como el virus del PIRS. Yo quería añadir que lleva toda la razón, estoy de acuerdo, en que puede haber unas consecuencias que ahora ni siquiera podemos adelantar, no las podemos prever. Pero además ayer se habló en una mesa redonda también, se trató el tema de ¿y si realmente se pusiesen estos animales en el mercado? ¿Qué efecto habría? ¿Sería incluso más perjudicial a nivel social para el sector? Porque ahora mismo estamos en un momento muy crítico también en cuanto a la percepción social y no ayudaría. Seguramente el tema de los cerdos editados genéticamente seguro que entraría en juego transgénicos, aunque sería totalmente incorrecto. Entonces es interesante pensar las consecuencias incluso a tema social. Es una herramienta que está ahí. Está ahí, a día de hoy es la mejor herramienta que tenemos y bueno, el tiempo lo dirá. Esto, como he dicho, esto va a ir lentamente. Te da un potencial muy importante porque realmente la edición genética, cuando tú detectes que hay una mutación que te da un beneficio, puede ser una enfermedad, pero imagínate que el día de mañana encuentras una mutación que te mejora la conversión. ¿Sabes? De aquí a 20, 30, 40, 50 años, esto puede cambiar muchísimo. Sí. Entonces, es una herramienta. Yo estoy totalmente de acuerdo, suscribo las palabras de Jonathan, en este caso a veces discrepamos, pero ahora no. Es difícil que en los próximos años lo veamos, yo creo que me voy a jubilar tranquilamente, tengo 55, después haré como tú, me montaré una granja para tener cerdos sin edición genética y comer carne de calidad, pero yo creo que Dambre también es un buen ejemplo de lo que pasa con las bacterias y con los virus, ¿no? En nuestro caso erradicamos el F18 en toda la población hace años y nos costó potencia genética porque, claro, cuando tú buscas ese tipo de animales pierdes otros caracteres a lo mejor, que también son importantes, que dices, ahí ¿qué pasa ahí, no? Y sin embargo, a día de hoy, 2025, os puedo decir que no somos resistentes al F18. El F18 ha buscado su mecanismo para volver a atacar los intestinos de nuestros lechones. O sea que al final las bacterias y los virus buscan sus mecanismos también. Había otra pregunta por allí, Dori. Bueno, cómo me gusta oír a las genéticas. O sea, me parece estupendo que Anapor haya dado la oportunidad de que hablen las empresas de genética. Es más, no se lo digo a Anapor por ningún motivo. Se lo digo a todas las entidades que todos los años montan jornadas. Creo que las genéticas tenían que estar en todas las jornadas hablando, porque al final, me vais a perdonar, somos la base de la producción y déjanos vivir, tampoco hace falta de entrar en todas. Bueno, pero a ver, yo como representación vuestra y que os doy voz, me encanta oíros, aprendo todos los días de vosotros y yo quería lanzar una pregunta con el tema del Duroc, que sabéis que es el día a día, que llevamos 3 años defendiendo la puesta en marcha del certificado de calidad del Duroc para el cruce con Ibérica. Por supuesto, estáis haciendo unos programas de genética día a día muy eficientes, muy rigurosos, estáis registrando todos los datos de todos los animales. En ANPS contamos con todos vuestros datos, con los datos de análisis de marcadores, como nos lo pide el Ministerio para la regulación de la genética. Pero teniendo en cuenta un poco la reflexión que ha hecho Jonathan en su ponencia, me he preguntado, ¿está el Ibérico preparado? O sea, nosotros tenemos los deberes hechos, yo creo que tenemos los deberes hechos como genéticas. Vamos a trabajar en ese certificado del Duroc, ¿no? Con los parámetros que hemos hablado, que habéis comentado, del índice de grasa, de la pata fina, de la pezuña negra sin ningún tipo de beta blanca. La ganancia media diaria puede ser un parámetro que se establecerá cuando buenamente se pueda, porque como habéis dicho, es un parámetro multifactorial que se ve afectado por otro tipo de factores, valga la redundancia, medio ambiente, alimentación, estacionalidad, etcétera. Pero, ¿y el ibérico?
tengo que pegar un tirón de orejas a mis amigos los de Asici cuando me están apretando a mí. Voy a ir al Ibérico yo en un futuro, cuando se ponga en marcha, y podré decir, yo ya he puesto, perdón, los huevos encima de la mesa, he presentado los programas genéticos con la rigurosidad y la garantía de que se está haciendo bien el trabajo. Ahora ustedes me tienen que presentar esa misma rigurosidad en campo. Gracias. Va a ser la última pregunta porque vamos pasados de tiempo. Pero gracias, Dori. A por ello. Si ahí dice que quedan 19 minutos. Sí, porque vamos para atrás, que nos hemos pasado. Dejadlo. Bueno, a ver, yo creo que lo más importante, o sea, no hay direcciones buenas o malas. La dirección depende de dónde quieres ir. Y lo primero y lo que hay que decidir es dónde quieres ir, dónde quieres ir. Entonces podemos decidir por cuál es el mejor camino. Y creo que todavía no estamos en ese punto y a lo mejor ese es el problema que tenemos. Es decir, es un tema de calidad, es un tema de otros aspectos. Bueno, pues podremos coger muchos caminos diferentes, pero lo primero yo creo que es el punto con el que nos enfrentamos todos los que de alguna manera estamos intentando, de alguna manera también apoyar al ibérico. Pues hay puntos que son innegociables y creo que todos estamos de acuerdo, y hay un aspecto diferencial del ibérico que es que tiene que ser un producto de mucha más calidad, de un producto superior, porque efectivamente tiene unos costes que solo se justifican si el producto es suficientemente diferente de lo que podemos encontrar en el resto del mercado, y hasta ahí todos de acuerdo. Y ahora, ¿cómo llegamos a esa cosa que está claro? Hay diferentes formas de llegar y diferentes caminos. Y ahí es donde creo que todavía falta que todo el mundo, todo el sector esté alineado, porque al final, si no, yo no tengo ibérico ni lo pretendo, creo que ninguno de los presentes tiene la intención de tener poblaciones ibéricas, ni va a ser nuestro objetivo, pero sí entendemos que es un sector muy relevante en España en particular, y creemos que estamos aquí para ayudar. Correcto. Pero todo va a depender de qué decide ese sector, de qué quiere hacer con sus poblaciones y qué quiere hacer con el cruce con el Duroc, porque nosotros vamos a poner de nuestra parte lo mejor y todas las herramientas que ya hemos visto en otras líneas, pues para llegar en ese destino, pero hay que tener claro qué se quiere hacer. Exacto. Manuel, brevemente. A colección, la norma del ibérico al final debe actuar como marco regulador que proteja la identidad del producto ibérico, que nosotros, como Jonathan mencionaba, que es la calidad. Por lo tanto, debemos empezar a registrar por ambas partes, no solo por la parte de los duros, todos los caracteres que nos permitan seguir por esa vía de diferenciación del producto y que la calidad sea la bandera, porque al final el que decide comprar un producto u otro es el consumidor, y el consumidor es el que está viendo el ibérico como un producto de calidad. Ese es el elemento diferenciador. Muchas gracias también por la brevedad. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, por haber atendido. Espero que os haya parecido interesante. Y como ya no está aquí Juan para clausurar, yo os doy las gracias, os vuelvo a dar las gracias a vosotros también, y vamos a ver si nos dan algo de comer por ahí arriba. ¿De acuerdo? Venga, gracias.